Esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles es continuación de todas las lecturas de esta semana, a continuar mañana también. Muestra todo el apostolado de los apóstoles, que luego de las persecuciones que se desató a raíz del martirio de San Esteban, hizo que los discípulos se esparcieran por toda la zona, y en todas las zonas donde iban, ahí donde dice Perge, Panfilia, Antioquía de Pisidia, iban predicando el Evangelio. Iban predicando primero a las sinagogas y donde había judíos, y bueno, era para ellos ese primer mensaje, pero en varios lugares, sobre todo aquí, lo que ya vimos, los judíos eran los que rechazaban el mensaje dado por los apóstoles, y por eso San Pablo y los otros, San Bernabé y sus compañeros, empezaron a predicar a los paganos, y los paganos aceptaban con muy buen espíritu toda la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Y aquí ellos, en Antioquía de Pisidia, es una zona que ya pertenece a Grecia, y fueron a la sinagoga. Y según la costumbre de esa época, el que predicaba, que era el rabino, los predicaba sentado, y los que escuchaban estaban parados. Y era muy monótono la interpretación de cada parte de las escrituras, porque cada rabino tenía su estilo, su escuela en la que fue formado, y como en esa época no había libros, era siempre el mismo comentario para las mismas lecturas. Entonces era un poco tedioso para los oyentes. Entonces, cuando aparecía alguien nuevo en la asamblea, le pedían, y si se veía que tenía una cierta cultura, le pedían que ellos hagan el comentario del trecho que se leyó en ese sábado. Y bueno, aquí le dicen a Pablo, entonces Pablo se levantó pidiendo silencio con un gesto, y ahí hace todo, la costumbre era que se tenía que comentar la escritura en el idioma del lugar, no el idioma hebraico, sino en este caso sería el griego. Y San Pablo sale muy bien de la cosa y predica en griego, y predica toda una historia sintética del pueblo de Israel, de una manera así, un poder de síntesis fabuloso, porque dice, luego el pueblo de Israel vivió 450 años en Egipto, luego de Egipto, con el poder de su brazo, o sea, Dios los hizo salir, pasaron 40 años en el desierto, en que Dios les dio el maná, los protegió, etc. Y luego entraron en Canaán, y allí exterminaron 7 naciones. Luego tuvieron los que llaman los jueces, que eran la teocracia, y el último juez fue Samuel. Samuel es el que el pueblo le pide un rey, porque veían que todos los pueblos tenían reyes, y los judíos eran los únicos que no tenían reyes, porque eran dirigidos directamente por Dios a través de los jueces. Pero Samuel al principio le parece que es una cosa mala que estaban pidiendo los judíos, pero Dios dice no, que acepte eso que piden. Y al principio unge a Saúl luego no obedece las leyes de Dios, y ahí Samuel unge a David, de la tribu de Judá, el hijo de Jesé. Y David reina 40 años, y es lo que hace la grandeza de Israel, traslada la capital a Jerusalén. Y de la descendencia de David
Dios hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús. Entonces es muy llamativo toda la diplomacia que hace San Pablo de dar toda la historia del pueblo de una manera sintética, y que de esa estirpe de David nació Jesús el Salvador, y que antes de Jesús vino San Juan Bautista diciendo: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Entonces, de una manera sintética, les muestra cómo Dios fue preparando todo el camino de su Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, y toda la historia de Israel se entiende y es en función de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso que San Pablo hizo con todo celo apostólico, los judíos vamos a ver mañana, pasado, cómo ellos rechazan y nos siguen a San Pablo y a San Bernabé. Y bueno, San Pablo y San Bernabé continúan el apostolado con los paganos. Pero allí se ve, por un lado, si bien que se ve la dureza de corazón de los judíos, y cómo los judíos, ellos tuvieron todas las gracias para la conversión y tuvieron todas las facilidades dadas por Dios y todos los razonamientos y todas las pruebas. Ellos tenían el corazón malo, el corazón endurecido, un corazón ruin que lo llevó a rechazar esa gracia del Mesías que venía. Por otra parte, vemos cómo Dios, para hacer su apostolado y convertir a las personas, se vale de la mediación, se vale de los apóstoles que transmiten la gracia dada por Dios a ellos. Y San Pablo había vivido 3 años con Jesús ya resucitado en cuerpo glorioso, y Jesús hizo el apostolado directamente con él 3 años en Arabia. Luego, si vemos el Evangelio, también vemos por otro lado el amor de Jesús a los apóstoles, que tiene ese acto impresionante de lavar los pies. Se hace como esclavo de ellos, como servidor de ellos. Dice: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, y el enviado más grande que el que lo envía. Eso es importante, porque muchas veces en el apostolado todos debemos hacer, todos somos apóstoles, pero puede ser que algún apóstol se crea más que el Señor que lo envía. O sea, vamos a poner, por ejemplo, un caso de San Ignacio con un jesuita. San Ignacio, como ustedes saben, él tenía uno de los votos que más San Ignacio tenía en cuenta, el voto de la obediencia. De pronto él manda a un jesuita a una ciudad X, ¿no? Y el jesuita le fue muy bien, y él, sin pedir autorización a San Ignacio, fue a una ciudad Z. Y también le fue súper bien. Y después vuelve a Roma, y San Ignacio le dice: ¿y cómo le fue el apostolado? En la ciudad X, Bar, que le había mandado San Ignacio. Después, como estaba yendo también, me tiré por cuenta propia a la ciudad Z, y también fue súper bien. San Ignacio le dice: bueno, hoy queda expulsado de la compañía de Jesús, porque él se creyó más que San Ignacio, él desobedeció, él fue por cuenta propia, él fue por puro espíritu independiente de su Señor. Entonces, en el apostolado es fundamental la unión del apóstol con nuestro Señor Jesucristo, o si pertenece a una institución fundada, por ejemplo, franciscanos, jesuitas, dominicos, lo que sea, salesianos, debe tener esa unión
con el fundador, sabiendo que Él es un desdoblamiento del fundador, que Él no es más que el fundador, sino que es aquello que es como una mano del fundador, y todas las victorias que tenga el apostolado no se deben a Él, sino a las gracias que Dios dio al fundador y el fundador da a su discípulo. Y también vemos cómo el deseo de hacer el bien tanto a nuestro Señor, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, dice, ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura. El que comparte mi pan se volvió contra mí. Entonces vemos que Jesús dio todo por él y él se vuelve contra nuestro Señor. Lo mismo que los judíos en Antioquía de Pisidia se vuelven contra esos apóstoles que los quieren convertir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pidamos a la Santísima Virgen esa gracia de el servicio a los otros. Por más que los otros nos rechacen, dar todo de nosotros para salvar las almas de aquellos a los cuales nosotros nos dirigimos. Y es cumpliendo también lo que dice el Salmo, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada desde el cielo. O sea, hasta el último minuto de vida, Dios quiere la salvación del pecador. Y así debemos ser también nosotros, queriendo la salvación de aquellos a los cuales nosotros nos dirigimos, sabiendo que somos enviados de ese Señor que se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces pidamos a la Santísima Virgen ser buenos mediadores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de la mediadora al cual Jesús le dio todas las gracias, que es Nuestra Señora. Entonces, cuanto más unidos a Nuestra Señora y a Jesús, el apostolado va a dar más frutos. Y damos esa gracia de la humildad y del servicio a los otros. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.